Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar de las prisiones mágicas. Hace ya un tiempo, hicimos un video sobre las escuelas de la Comunidad Mágica Internacional. De manera similar a ese video, vamos ahora a echar un vistazo a las prisiones internacionales. Claro que conocemos Azkaban, pero ¿conocen las otras 7? Comencemos. Nurmengard. Conocida por muchos por ser la base de las operaciones de Grindelwald durante su tiránico régimen en el siglo XX y conocido por otros como el castillo que terminó siendo el lugar donde Grindelwald fue prisionero, Nurmengard es después de Azkaban quizá la prisión más famosa de Harry Potter. Está ubicada en los Alpes de Austria. Grindelwald construyó Nurmengard para 1. Que actuara como base de operaciones para él y sus seguidores, y 2. Para encerrar a sus enemigos y prisioneros de guerra. Estaba al filo de una montaña, una fortaleza de piedra con enormes muros y una gran torre con punta en forma de cono, como si fuera una torre de vigilancia. Los terrenos de Nurmengard eran algo bastante impresionante. Tenía un patio cercado en el cual te podías sentar y ver la hermosa belleza que había alrededor. Eso si no te distraían los barrotes que estaban en cualquier lado del patio, que se usaban para que los prisioneros menos poderosos se quedaran encerrados. Dentro estaban los prisioneros verdaderamente peligrosos. En el interior de la prisión tenemos algo espectacular, al igual que las montañas que la rodean, al menos mientras Grindelwald estaba en el poder. Tenía grandes ventanales, alfombras y corredores largos, la prisión perfecta para un villano con estilo como Grindelwald. Y si no era obvio que esta era la fortaleza de Grindelwald, hay un enorme eslogan grabado en la entrada de la prisión: por el bien de todos. Irónicamente, Grindelwald terminó encerrado en Nurmengard. La principal razón de esto es que Grindelwald tenía vínculos con Austria. Eso y el hecho de que las autoridades mágicas creyeron que sería divertido encerrarlo dentro de los muros que él mismo construyó. Si Nurmengard no hubiera existido, creo que hubiera terminado en Azkaban, es prácticamente seguro. Años después, se reportó que Nurmengard se había deteriorado significativamente. Ya no estaba protegida por los acólitos de Grindelwald. Simplemente era una prisión, y se deterioró cada vez más con el paso de los años. Con el tiempo, Nurmengard no fue nada más que una gran torre hecha de roca oscura que se puede describir como lúgubre y ominosa. 2. Azkaban. Fue construida en el siglo XV y empezó a ser usada como una prisión en el año 1718. Albergó a algunos de los magos y brujas más peligrosos que jamás han llegado al mundo mágico. El nombre Azkaban es una mezcla de la palabra Alcatraz, que se refiere a una infame prisión muggle, y Abaddon, una palabra hebrea que significa lugar de destrucción. Suena maravilloso, ¿no creen? En algún punto, antes de que se construyera la fortaleza, Azkaban era una simple isla, pero cuando su primer habitante, Ekrisdis, llegó a la isla, decidió transformarla en un experimento de artes oscuras. Ekrisdis era un mago tenebroso que practicaba las peores formas de magia oscura. Era conocido por atraer a marineros a la isla y luego torturarlos. Antes de que llegara ya estaba loco, pero después de pasar mucho tiempo ahí, perdió por completo el control. Mientras Ekrisdis vivió ahí, puso encantamientos de ocultamiento en la isla para que nadie pudiera encontrarla. Después de que murió, se perdieron estos encantamientos. Fue entonces cuando el Ministerio de Magia británico descubrió la isla. El primer equipo de investigación del ministerio que fue a Azkaban se negó a hablar de sus hallazgos, fuera del hecho de que la isla estaba infestada de dementores. A lo largo de la historia, Azkaban ha sido el hogar de muchos magos y brujas, entre ellos Percival Dumbledore, Bartemius Crouch Jr., muchos de los Lestrange, varios de la familia Gaunt, entre otros. Aunque había cierto escepticismo al inicio, cuando el ministerio reconoció que podía utilizar la isla para encerrar a los malos, se aprovecharon del asunto y empezaron a enviar a gente a Azkaban. El Ministerio de Magia sintió que las pequeñas prisiones mágicas que existían a lo largo del país eran un gran riesgo, ponían a los ciudadanos en peligro. Azkaban es la máxima prisión de seguridad, debido a su ubicación remota y al mar de dementores que mantienen a los prisioneros vigilados. Escapar de Azkaban antes de que cumplas tu sentencia es algo castigable con un destino peor que la muerte, el beso del dementor. La isla se ubica en el Mar del Norte,
pero nunca ha aparecido tal cual en ningún mapa, ni muggle ni mágico. Se sospecha que la isla se agrandó o simplemente se creó a través de la magia. Creo que Ecrisdis probablemente fue el responsable de ello. El Mar del Norte es un mar marginal del Océano Atlántico, ubicado entre Gran Bretaña, Dinamarca, Noruega, Alemania, Países Bajos, Bélgica y Francia. Si ya te van a enviar a prisión, intente evitar que sea a Azkaban. Número 3. Ergstag. La conocimos en Los secretos de Dumbledore. Ergstag es una prisión ubicada en Berlín, en Alemania, que era usada por el Ministerio de Magia alemán. Esta prisión tenía un sistema de acceso bajo tierra a través de túneles. Muchos creían que la prisión había sido públicamente abandonada, pero resulta que, como vimos en Los secretos de Dumbledore, el Ministerio alemán, en secreto, para el año 1932, todavía enviaba a personas allí en secreto. En la entrada de la prisión había un guardia, alguien que confiscaba los utensilios personales del prisionero al llegar ahí. La prisión como tal tenía forma circular y era una espiral hacia abajo. Era oscura, espeluznante y definitivamente el lugar que prefieres evitar. Tus oportunidades de salir, al menos según la película, son muy bajas. De lo que parece ser un pozo sin fondo en espiral, salía una mantícora gigante que devoraba a los prisioneros cuando se apagaban sus linternas. Dumbledore alguna vez se refirió a Ergstag como una posada por parte del ministerio alemán. 4. La prisión de Macusa. Macusa, el Magicongreso único de la Sociedad Americana, era el Ministerio de Magia de Estados Unidos. Y así como el ministerio alemán tenía su propia prisión, Macusa tenía la suya, directamente conectada a su organización. El cuartel de Macusa se ubica en el edificio Woolworth en el centro de Nueva York. Las celdas están en su sótano. No está claro desde hace cuánto existen estas celdas, pero como Macusa se fundó en 1693, supongo que ya tienen bastante tiempo. Sí, el edificio Woolworth se terminó en 1913, pero como las celdas se ubicaron en el sótano del edificio, es posible que estuvieran allí desde antes de que se construyera el edificio, ocultas bajo tierra. Según algunos reportes, la sala principal tiene cientos de celdas, una sobre otra, lo que esperaríamos ver en una perrera, y a la mitad de la sala principal había una gran escalera con barrotes de hierro en ambos lados que llevaba a la azotea del edificio Woolworth. Aunque el edificio se mantenía bastante limpio y conservado, definitivamente sus prisioneros no tenían una buena experiencia. De hecho, los prisioneros estaban en habitaciones oscuras, sin ventanas. Su único contacto con el exterior era a través de una puerta de hierro con una pequeña abertura para echar un vistazo. La Torre Oscura, Hogwarts. ¿Una prisión en Hogwarts? Sí, escucharon bien. Cerca del patio de transformaciones en Hogwarts, quizás recuerden que hay una esbelta y alta torre. Esta torre, llamada la Torre Oscura, fue usada como una prisión en Hogwarts. Sin embargo, como esta prisión era una escuela para niños y como solo había unas pocas celdas, supongo que era algo temporal. La torre medía 7 pisos de alto y tenía 4 gárgolas en cada esquina de la torre para dirigir el agua cuando llovía. También se ha dicho que las celdas no tenían ningún tipo de encantamientos, es decir, que eran mucho menos seguras que otras prisiones que conocemos. Si bien en el presente no hay mucha necesidad para tener unas celdas en Hogwarts, tenemos que recordar que en una antigua época, antes de Azkaban, las prisiones estaban en todo el país. Tener una celda, o al menos algo en Hogwarts, un lugar donde magos y brujas se reunían, tiene algo de sentido. En la película del prisionero de Azkaban, Sirius Black es prisionero en esta torre. Sin embargo, en los libros está en la oficina de Filius Flitwick, en la Torre Oeste. 6. La penitenciaria de brujas en Nueva York. Este lugar, que se mencionó por primera vez en un póster en Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, era una prisión para mujeres exclusivamente ubicada en Nueva York. Entre las prisioneras están Madame Miraforum, Eleanora Shanks y Matildus Heisenberg. Todas estas mujeres fueron criminales altamente peligrosas, con delitos que iban desde asesinato de no mágicos hasta atrocidades contra la comunidad mágica. Creo que Bellatrix hubiera encajado muy bien aquí.
Y esa es prácticamente la lista de las prisiones principales. Hay otras 2 prisiones, si podemos llamarlas así, que son la subestación abandonada, que era una instalación donde los carroñeros encerraban a los hijos de Muggles, y la planta nuclear abandonada, que se usó para encerrar a enemigos del Ministerio de Magia controlado por los mortífagos. Estas instalaciones aparecieron en los juegos de Harry Potter y se puede ver en el fondo algo sobre ellas en los pósters de las películas de Harry Potter. Y eso es todo por este video. ¿Faltó algo? ¿Ya conocían todas estas prisiones? Díganlo en los comentarios. Y si les gusta el contenido, no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.